tratar la lección número 8 esta noche. Ya tienen los apuntes y habrán visto que el título es Saliendo de lo carnal. Si Dios permite, el jueves 7 de julio vamos a tener la segunda parte de este tema que vamos a llamar entrando en lo espiritual, porque si salimos de lo carnal es porque queremos entrar en lo espiritual y no en ninguna otra cosa. Y hemos dividido en dos partes la disertación de esta noche, saliendo de lo carnal. Lo hemos dividido en dos subtítulos. El primer subtítulo es los sentimientos naturales. Y el segundo, el proceso, hemos puesto, que yo agregaría ahora, el proceso de liberación, no sea que se piensen que es el proceso de reorganización nacional. No, es el proceso de liberación. Así que vamos a la primera parte, los sentimientos naturales. Y la primera cosa que vamos a considerar es que dejamos establecido que lo carnal tiene dos aspectos. Ya hemos tenido mensajes, hermanos que se han referido a este tema, de lo carnal, de lo espiritual, y ahora partimos de la base que hay dos aspectos en nuestra naturaleza carnal, en nuestra conducta cuando es carnal, hay dos aspectos que tenemos que considerar. Una es la comisión de pecados, que no nos dejan ninguna duda acerca de su naturaleza. Es verdad, a veces hay gente que peca y que lo disfraza y lo quiere incluso espiritualizar. Bueno, eso entiendo que es ridículo, no vamos a mencionarlo siquiera. Lo normal es que hablemos a hermanos, a hermanas honestos que quieren caminar con el Señor y que al pecado le llaman pecado y listo. Todo lo que es pecado, toda maldad, toda desobediencia a la palabra del Señor es pecado y por lo tanto no podemos darle un enfoque espiritual en absoluto, ni tampoco justificarlo. Así que este caso es más sencillo cuando se trata de gente honesta que realmente ama al Señor. Pero el otro caso de lo carnal, que es más difícil, es que aunque dejemos el pecado, nuestro yo gobierna nuestra vida. Ese es más difícil, ese no es tan fácil. Y hemos puesto un signo de pregunta ahí, aunque dejemos el pecado, porque yo no sé si se puede decir que hemos dejado el pecado y vivimos en la carne, vivimos con el yo gobernando nuestra vida. Simplemente quiero decir que hemos podido vencer una cantidad de pecados del cuerpo, del alma, y entonces nos parece que ya nuestra vida es una vida recta, que puede servir al Señor. Esto es muy común en muchas iglesias. No hay nada en contra del hermano o en contra de la hermana y por lo tanto pueden hacer la obra del Señor y la hacen en la carne porque el yo está jugando un papel preponderante. Y creo que a medida que avancemos con el estudio podremos verlo esto con más claridad. Esas obras, aunque parezcan espirituales, son carnales. Yo he puesto un ejemplo, el de Rubén queriendo salvar a su hermano José, los hijos de Jacob, y queriendo quedar bien con sus hermanos. Es típico de la carne no querer arriesgar nada ni perder nada, y el resultado fue fatal. Yo no sé si todos tienen presente aquella parte de la historia de los hijos de Jacob, cuando
su padre envía a José al campo a ver cómo están los hermanos, y los hermanos que le tenían mucha rabia, que lo aborrecían, cuando lo vieron venir, conspiraron contra él para matarlo. Y es así que cuando llega lo toman prisionero, pero ha intervenido Rubén, que es el mayor. Él siente la responsabilidad de ser mayor y se ve que no era un hombre tan pervertido como sus hermanos, y entretiene la cosa y logra que José sea puesto en la cisterna. Y dice la Biblia, aclara la Biblia, que él estaba con la confianza de que cuando sus hermanos lo dejaran, él se iba a encargar de liberar a su hermano y hacerlo volver a su padre. Tiene unas muy buenas intenciones, pero lamentablemente esas buenas intenciones no consiguen absolutamente nada. En realidad es un ejemplo de lo que puede ser hoy un cristiano carnal que recurre a artificios para no arriesgar nada. Lo que él tenía que haber hecho es plantarse frente a sus hermanos y decir: al hermano menor no lo toca nadie. Y si esto llevaba a que también lo ajusticiaban a él, era problema suyo. Pero él no quiso encararlo de esta manera. Quiso quedar bien con sus hermanos, que eran unos perversos, no los quiso molestar, no los quiso fastidiar, y quiso salvar a su hermano para quedar bien con su padre, que era lo mínimo que se podía esperar. Cuando pasan los ismaelitas y los hermanos lo venden a José, no está Rubén presente. Cuando Rubén viene, se encuentra que el negocio ya está hecho. José está en viaje a Egipto, que termina por fin en la casa de Potifar, ustedes se acuerdan. Y Rubén se desespera, dice: ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer? Ya lo que quería evitar no lo ha logrado, evitó solamente que lo mataran, pero ahora su hermano está cautivo, esclavo, en viaje a una nación pagana. Él no puede hacer nada y sus hermanos arreglan con él que van a fabricar una gran mentira que van a contar a su padre a fin de justificar de que José ya no vuelve con ellos. Y le cuentan a su padre, cuando llegan a la casa, que José lo ha devorado alguna mala bestia. Le traen ropas de José, las han manchado con la sangre de un animal, y sabemos la reacción de su padre. Su padre queda desesperado y dice: yo no quiero recibir consuelo de por vida. No me consuelen porque yo no voy a recibir consuelo y así voy a terminar mis días. Conclusión: José no está más en la casa, su padre cree que está muerto, tiene una terrible amargura. Rubén es responsable de todo eso, está viviendo esta situación, tiene que convivir con esta situación, muchos años, toda la vida tiene que convivir con esta situación de engaño y de mentira, viendo a su padre consumirse y él no puede hacer nada. Es un ejemplo de una obra hecha en la carne, una obra buena porque lo que él quería era bueno, quería liberar a su hermano, lo que él quería era bueno, no quería chocar a sus otros hermanos, pero no lo hizo por caminos espirituales. Y una de las características de lo carnal es que nunca quiere arriesgar nada, quiere que otros arriesguen, él no se quiere arriesgar y terminó estropeándolo todo. Termino este pequeño tema diciéndoles que si José no interviene muchos años más tarde, como intervino en Egipto, ¿se acuerdan cuando los hermanos fueron a Egipto? En todo ese proceso que les hizo pasar, jamás Rubén hubiera podido reconciliarse con su padre, ni ver el rostro de su padre hubiera vivido indignamente todos los días de su vida. Gracias a José, que pudo ministrarles arrepentimiento y pudo llevarlos al arrepentimiento, Rubén pudo terminar bien sus días. Así que es muy importante esto. Cuando el creyente logra vivir una vida bastante ordenada, piensa que ya puede ministrar, ya puede trabajar para el Señor, ya es acepto a los ojos de Dios lo que hace,
y a veces se equivoca terriblemente porque no está gobernado por el Espíritu Santo, sino está gobernado por su voluntad natural que hace la obra de Dios. Y a veces son más activos los que hacen la obra de Dios así que los que la hacen de la otra manera. Pero de esto ya vamos a ver un poco más adelante. En segundo lugar, las alegrías o tristezas del alma, el alma que todos tenemos, en donde está o reside el yo y nuestra voluntad, es lo más importante que tenemos en nuestra alma. Las alegrías o tristezas del alma, tan cambiantes y dependientes del éxito personal. Esa es una característica. Estamos queriendo de alguna manera que cada uno de los cristianos que queremos agradar a Dios y caminar honestamente, podamos detectar en dónde está el límite entre lo carnal y lo espiritual. Me parece que todos lo deseamos, ¿no? Queremos saber dónde está el punto en que lo que hago es carnal y lo que hago es espiritual. Y yo quiero decirles que si estamos pretendiendo esto, estamos pretendiendo algo que Dios quiere de nosotros. Yo no me quiero extender, pero en esta parte, pero cuando el apóstol Pablo termina su carrera, no dice, he servido a Dios con todo mi corazón, vamos a ver si Dios ha recibido mi trabajo, en otras palabras, si fue hecho en la carne. Y cuando leemos en 2 de Timoteo, dice, yo ya estoy para ser ofrecido, el tiempo de mi partida está cercano. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, me está esperando la corona de justicia. ¿Es una pedantería? No. Es una necesidad de un cristiano. Y si Pablo pudo decir eso al terminar, es porque sabía lo que hacía mientras servía al Señor. Y a veces nosotros tenemos ciertas dudas. Si lo que hacemos es todo recibido por el Señor o hay cosas que no son recibidas por el Señor. La confusión con lo del Espíritu, ahí viene. A veces no alcanzamos a aclararnos, pero nosotros podemos analizar qué es lo que me tiene tan contento o qué es lo que me provoca tristeza. Porque a lo mejor decimos, es una carga que el Señor me puso y por eso estoy triste. O a lo mejor decimos, es una alegría espiritual la que tengo. Y a lo mejor no es ni espiritual la alegría, ni es espiritual la carga que tengo. Pero yo tengo que preguntar, si esa tristeza o esa alegría no tiene que ver con mi personalidad, con mi yo. Si es así, lo dejamos de lado, no le hacemos caso. Si estábamos alegres, pues ya no estamos tan alegres. Si estábamos tristes, ya no estamos tan tristes. Lo dejamos de lado, corresponde al viejo hombre que fue crucificado, y no le damos importancia, y la causa de la tristeza o de la alegría deja de controlar nuestra vida. Queremos ser hombres y mujeres que no son carnales, vamos a analizarnos, vamos a tener que analizarnos muchas veces. Si quieren nos acostamos en el diván, nos psicoanalizamos, no es eso. Pero vamos a pensar, somos gente pensante, tenemos derecho y deber de pensar de nosotros mismos, no vamos a vivir pensando en nosotros, pero es bueno que a veces analicemos de dónde viene esa tristeza que tengo. Y muchas veces es porque sencillamente me dejaron de lado y me viene una tremenda tristeza. Si es eso, ponete contento, hermano. No le hagas caso. Está ofendido tu yo y le han hecho bien a tu yo. Le han pegado un golpe en la cabeza. Pero hazte a un lado para que el golpe sea sobre el yo. Y no te pongas triste. Si estás muy contento, a lo mejor eufórico, a lo mejor es porque te tienen en cuenta, no es porque Dios está contento. ¿Entienden? Empezar a ver qué cosas realmente me afectan de Dios y qué cosas realmente me afectan porque me afectan a mí. Y todo lo que tiene que ver con mi yo, no hacerle caso cuando descubro que esa alegría o esa tristeza se basa en que me tuvieran en cuenta o que no me tuvieran en cuenta. Tengo que dejarlo de lado porque no quiero vivir en la carne, sino que quiero vivir en el Espíritu.
Hay un maestro de la carne, ese se llama Saúl. Creo que si hay un ejemplo carnal, de creyente carnal es este. Saúl se puso mal cuando escuchó que las mujeres cantaban. Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000. Él debió dejar de lado ese sentimiento. Un creyente espiritual escucha eso y no pica. Dice, es verdad. Al fin y al cabo lo que hizo David es más importante de lo que hice yo. Gloria a Dios, que hubo un hermano que me pudo ayudar cuando yo estaba en gran angustia. No, él en lugar de decir eso, dice, ¿y yo dónde quedo? ¿Se da cuenta ahora? ¿Dónde estoy yo en este asunto? Se me bajan las acciones, ahora que está de moda las acciones y el riesgo país. Se me bajan las acciones, me pongo triste, se puso triste. Él debió dejar de lado ese sentimiento. Pero, escuche bien, ya Saúl había decidido ser carnal. ¿Digo bien? ¿Están de acuerdo? ¿Por qué digo eso? Si justamente Dios lo había desechado, porque no quería hacer la voluntad de Dios. Si alguien no quiere hacer la voluntad de Dios, ¿qué es? ¿Es carnal o es espiritual? Estamos bien, ahí estamos de acuerdo, ¿no? Así que Saúl era carnal, por eso se puso así. Ver 1 Samuel 15:26. Por eso se puso así cuando escuchó a las mujeres cantar. A un hombre espiritual no lo hubiera movido, hubiera dado la gloria a Dios como que respondía. Lo que importaba era que el pueblo de Dios no estuviera destruido como hubiera estado destruido si no hubiera aparecido David. Y que él, un hermano insignificante, haya hecho una obra tan grande que trajo una gran victoria en toda la nación. Pero en tercer lugar vamos a ver la mente natural, o sea, la carne. ¿Cuáles son sus características como para que podamos detectarla también desde otro lugar? Efesios 4:17-18 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Vamos a analizar esto un poco. Quiere decir que es posible que andemos como los otros gentiles, porque así lo dice la Escritura, dice, no andéis como los otros gentiles. Si Pablo dice, no anden ustedes como los otros gentiles, porque podemos andar como los otros gentiles, con el entendimiento entenebrecido. Nos pide que no andemos de esta manera. No podemos decir ahora, es muy complicado eso de la carne y el espíritu, yo ando por mi cuenta. Ya estás en la carne, tranquilo, tranquilo. Dios quiere darnos luz para que de una vez arranquemos en esta cosa tan tremenda que es caminar en el espíritu. En segundo lugar, esa mente está llena de pensamientos altivos. La altivez siempre es señal de la carne o del diablo, peor todavía. Nunca de Dios, nunca de Dios. Dice 2 Corintios 10:4-5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La mente carnal está emparentada con el engreimiento, con la altivez, con la dureza, con la autosuficiencia. Vamos a escapar de todo esto. Tiene que ver con la mente vieja. Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, aún secretamente. ¿Cuántos cristianos secretamente están disconformes con un montón de cosas? Con Dios.
No se atreven a decirlo, sabe que quedaría mal en la congregación decirlo, o los descalificaría, pero hay rebelión en el corazón. Son los designios de la carne que están en enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por un tiempo puede ser que disimulemos, pero algún día llega el problema y viene la rebelión. ¿Qué le pasó al hermano fulano? No daba más, no se pudo sujetar a la ley de Dios. Aún una cosa tan preciosa como los lazos familiares o los amigos, no pueden estar los lazos familiares o los amigos. Para algunos los amigos son una cosa demasiado grande, demasiado sagrada, otros no. Para algunos la familia es una cosa demasiado grande, demasiado sagrada, otros no, se van para el otro lado. Pero para algunos los lazos familiares y los amigos no deben estar por encima de la voluntad de Dios, impidiendo que obedezcan al Señor. Y a veces es bravo, A veces es bravo. A veces nos encontramos con la encrucijada, Dios dice que hagamos esto, y esto trae un tremendo conflicto en la familia. Claro, acá es necesario que aclaremos que a veces los conflictos vienen por nuestra inconducta, por nuestro descuido, por nuestra rebelión, por nuestra manera de llevar las cosas. No hagamos cargo a Dios de esas cosas, ¿verdad? Nosotros tenemos que cultivar una relación amorosa con toda la familia, de respeto, de cuidado. Es una relación que merece que le dediquemos tiempo y esfuerzo. Estoy sumamente contento con las noticias que nos llegan de Miami, porque Dios ha empezado a trabajar en las pocas familias que están juntas. Ahora muy pocas familias, Dios está trabajando entre las relaciones más estrechas entre ellos. Muy buen comienzo, muy buen comienzo. Creo que vamos a tener una preciosa iglesia en Miami, porque Dios ha empezado a tocar, a quebrantar, a acercarse los unos a los otros. Si tenemos una mala relación con la familia, busquemos al Señor. Tenemos que darnos a nuestra familia, tenemos que ganar la familia. Alguna vez hemos hablado de David, que cuando va también a ver a sus hermanos que estaban en el frente de batalla, sus hermanos lo maltratan, lo tratan muy mal. Y a las pocas horas o días, David vence a Goliat y sus hermanos lo tratan muy mal por celos y por envidia. Yo me imagino cuando venció a Goliat, cómo se habrán agigantado aquellos celos y aquella envidia. Sin embargo, unos años más tarde, cuando David tiene que huir a una cueva en las montañas, dice la Biblia que se trae a su padre y a su madre por seguridad, para que no los maten. Y una cosa que a mí me ha llamado la atención poderosamente, que dice: sus hermanos vinieron a él y se refugiaron con él. David era el menor, iba a ser el jefe de sus hermanos mayores. David se los había ganado. Así que quiero hacer esa advertencia, porque si no, para algunos es muy fácil tirar la familia y mandarse mudar. Algunos han abandonado su familia por causa de la obra del Señor. La familia es nuestra primera responsabilidad. La Biblia dice que incluso si no proveemos para nuestra familia, somos peores que un infiel. Así que mira a dónde llega. Y trabajar para ganar nuestra familia a veces son los hermanos más difíciles de todos, nuestras familias. Pero el Señor nos lo manda, el Señor nos lo manda. Además dice la Escritura que no puede gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia del Señor? Pero el reino de Dios está por encima de la familia. Y cuando llega el momento de tomar decisiones, de hacer cosas que pueden oponerse quizá a veces la familia entera, si estamos seguros que el Señor nos manda a hacer determinada cosa, que la hagamos, porque primero es el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. No hay tiempo ahora, podríamos ser pródigos en ejemplos de situaciones que se han presentado así
y cómo después Dios se encargó de añadir bendición a esa decisión que parecía una herejía, que parecía una barbaridad. Dios se encargó de añadir bendición, porque primero ese siervo buscó el reino de Dios y su justicia. Este es el sentido, Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Muy bien, en cuarto lugar, el gobierno del alma. Vamos a ver algunas cosas en relación con el gobierno del alma. Admitimos que ya no pecamos deliberadamente, es de esperar, ¿no? Que nuestra vida no es una vida de pecado, y creo que estoy refiriéndome a la gran mayoría de la congregación. La gran mayoría realmente no peca deliberadamente, se cuida de pecar, el maligno no le toca. Pero quedamos a merced del alma y somos naturales, carnales todavía. Esto es lo que yo quisiera que podamos entender. Nuestro espíritu es muy niño, porque tiene que crecer. Algunos dicen que los mejores creyentes son los niños. Está bien cuando recién son convertidos, pero es muy triste que sigan siendo niños después de años y sigan viviendo a merced de su alma. Esto lo hemos escuchado, a veces en algunas congregaciones nos dicen los mejores creyentes que tenemos son los recién convertidos. Después se estropea. Bueno, mala cosa si sucede eso. Los creyentes no tienen que estropearse, los creyentes tienen que crecer y no estropearse. Lo hemos oído quizá de lugares en donde el crecimiento es una cosa rara. Pero podemos convenir con ellos que los nuevos convertidos son una cosa hermosa en la iglesia, como son los niños que han nacido en nuestro hogar. Cuando han nacido son chiquitos, están llenos de hermosura, aunque no sean tan preciosos, pero es una cosa tan maravillosa para los padres, para los abuelos, ver esos hijitos en el hogar. Pero qué triste sería que pasen los meses y los años y ese chiquito sigue siendo chiquito. Algo no funciona bien, sería muy triste. Igual pasa con los cristianos. Si seguimos teniendo cosas de niños, es señal de que algo anormal hay en nuestra vida espiritual que tiene que curarse. Cuando recién estamos convertidos, a pesar de la alegría, del gozo, de la salvación, de la presencia de Dios, la Biblia dice que los recién convertidos son carnales, porque son niños y todavía no se han fortalecido, no han crecido, y por lo tanto son carnales, todavía no pueden caminar con el Señor. Demandan muchos cuidados de nuestra parte y mucha atención de nuestra parte, y es normal. Pero si eso se prolonga, eso se va a transformar en una cosa muy triste. La señal de la niñez. ¿Por qué decimos que son niños? Algunos que quizás ya tienen años. ¿Por qué son niños? Es que no pueden comer alimento sólido, dice Hebreos 5, 11 al 14. Yo no he copiado todo, pero usted luego en casa podrá mirar estos versículos que son muy interesantes. Dice, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, había pasado tiempo, se ve, con estos creyentes a los cuales se está refiriendo el escritor del libro de Hebreos, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Por lo tanto, viven a merced de los sentimientos del alma. Alguien en esas condiciones, que es un niño todavía, vive a merced de los sentimientos del alma. Ha mejorado
porque ahora procuran no pecar. Es una cosa importante, no la vamos a minimizar, pero no se embarazan del gobierno natural y aún así quieren servir a Dios en lo natural. Así que una de las señales es que siempre queremos estar con el ABC. Nos gusta el Evangelio como nos lo predicaron, creen en el Señor Jesucristo y será salvo. De ahí no hemos avanzado mucho. Sabemos 4 cosas más. La Biblia es un enigma. Algunos la han leído, otros ni siquiera la han leído. Tienen sus textos favoritos, su consuelo cuando tienen aflicciones, su salmo escogido, y de ahí no salen. Niños. Viven a merced de los sentimientos del alma, y no se embarazan del gobierno natural y aún así quieren servir a Dios. Y más si es recién nacido, no nos da absolutamente nada, ni siquiera nos regala una sonrisa, porque vive su mundo, es muy chiquito, él vive su mundo. Si tiene hambre, llora, si tiene sueño, llora. Si hay que higienizarlo, llora. Quiere que estén por ellos papá, mamá, los hermanos, los abuelos, todo el mundo si es posible. Y él no da nada a nadie. Es un niño. Está viviendo para él. ¿Y qué queremos si es un niño? Pero imagínese eso en un creyente que es recién convertido, es también así. No podemos hablarle del yo y todo esto, no podemos hablarle, hay que dejarles tiempo, que madure, que se ejercite en discernimiento del bien y del mal, que crezca en el Señor. Pero si sigue pensando nada más que en Él y en su confortabilidad y que lo atiendan a Él, es señal de que no ha crecido y que sigue siendo un niño. Y en quinto lugar, la gran batalla que ya habíamos mencionado en otra ocasión, es que el Espíritu nuestro ha vuelto a tener vida y ha sido redimido ya. La única cosa es que ahora tiene que crecer, tiene que fortalecerse nuestro espíritu. Habíamos dicho que nuestro espíritu había muerto y el morir significa separación de Dios. Dios no estaba en nuestro espíritu, ahora ha vuelto a nuestro espíritu, ha redimido nuestro espíritu, nos ha dado vida. Pero el espíritu no tiene la fuerza suficiente, porque es un bebé, espiritualmente hablando, no tiene la fuerza suficiente para comandar al alma y al cuerpo. Y se contenta con algún chispazo de vida, ahí está latente la vida. Solo que ahora tiene que crecer. El cuerpo se benefició por la salvación, imagínese. El que era borracho, pobre cuerpo, tenía una cantidad de alcohol encima, no lo tiene más, de golpe. El que era drogadicto igual, el que era en fin, puedo mencionar tantos pecados del cuerpo que de pronto se cortan en el momento de convertirse. Por lo tanto, el cuerpo ha sido beneficiado por la salvación. ¿Es verdad o no es verdad? Ha cambiado la cosa. Pero el cuerpo nada más que recibe esa bendición, el cuerpo no cambia, el cuerpo no es redimido todavía. El espíritu nuestro ha sido redimido, pero el cuerpo no ha sido redimido todavía, sigue siendo un cuerpo mortal, y si el Señor no viene antes va a caer a tierra y va a desintegrarse, porque no está redimido, estará esperando el día de la redención. Y dice el apóstol en 1 Corintios 15 que nosotros, lo dice en Tesalonicenses también y en otros lugares, nosotros los que vivimos, los que no habremos pasado la muerte, cuando venga el Señor a buscarnos como pueblo suyo, vamos a ser transformados. Y hemos aclarado ya varias veces que esa transformación que vamos a experimentar cuando venga el Señor a buscarnos, no se trata de la transformación de todos los días, de la transformación del crecimiento, de la transformación del buscar al Señor, de perseverar en los caminos del Señor, sino se trata de una transformación instantánea de nuestro cuerpo, que de un cuerpo terrenal se va a transformar en un cuerpo celestial semejante al cuerpo de su gloria. Y así dice la Biblia,
estaremos siempre con el Señor. El pasaje lo tenemos en Tesalonicenses, no tengo la cita acá, pero sí tengo la cita de 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 a 54. Así que está claro, nuestro espíritu ha recobrado la vida que nosotros nunca conocimos porque no estuvimos en Edén. Ahora vive nuestro espíritu. Nuestro cuerpo beneficiado sí, pero espera el día de la redención, porque si no viene el Señor a buscarnos y se demora en venir a buscarnos, nuestro cuerpo caerá y será sepultado y se desintegrará. Pero sea que haya sido sepultado, o sea que estemos vivos, será transformado por el poder de Dios. Una cosa maravillosa. Pero en último lugar, nos queda el tema del alma, la mente. Es ahí, en el alma, en la mente, donde se libra una dura batalla en nuestra vida espiritual. Y es bueno que los creyentes sepamos que está allí, porque a veces no lo entendemos bien. Como hemos dicho, a veces más de uno ha orado: Señor, quítame el yo, y el yo es el alma, y Dios no quiere quitar el alma. Dios quiere que ese alma esté bajo el gobierno de Dios y no anularla, porque no vamos a tener otra, es la única que tenemos. Pero entramos en la segunda parte, el proceso de liberación. Primero de todo, la liberación del pecado. Nos cuesta mucho librarnos del pecado y de sus consecuencias. Alguno dirá, alguno a veces ha luchado, años con un pequeño cigarrillo, nada más, y no se puede sacar de encima, fumando a escondidas, metiendo el cigarrillo encendido en los bolsillos cuando encuentra un hermano. ¿Cuántos hermanos han quemado los bolsillos? Una cosa tan tonta como un cigarrillo, y no pueden. Hay cosas que nos cuestan mucho, por no decir otras, Pero yo quiero decirles que hay por lo menos dos niveles con el tema del pecado. El primero es una obra instantánea que hace el Espíritu Santo cuando recibimos a Cristo. Generalmente esa obra tiene que ver con los pecados más aberrantes, vergonzosos de nuestra vida, que destruyen incluso el cuerpo. Pecados que tienen que ver con los 5 sentidos, como la borrachera, el trabajo del adúltero, el fornicario, el que anda en orgías, el que vive una vida depravada. Generalmente esto cambia instantáneamente. El creyente de la noche a la mañana lo deja. Colosenses 3:5 dice: haced morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Es en el nivel elemental. Casi siempre, en la mayor parte de los que se convierten, es tocado esto. Ahora, quiero decir que en algunos casos no ha pasado esto, y han pasado meses y han pasado años hasta que Dios ha hecho una obra en esta área que decimos primaria. Yo no sé por qué, no me lo pregunten porque no sé, pero sé que hay casos que ha pasado así. Pero hay otro nivel mucho más sofisticado que necesita tiempo y la obra de Dios que continúa. Vemos que en general no son tanto los pecados del cuerpo, sino los del alma. Sigue diciendo Colosenses 3, 7, 8. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Está hablando de lo que leíamos al principio. Haced morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ello. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia,
blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Mucho de esto hay todavía en la vida de los creyentes. Diría un cómico que ya no está más, qué boquita. Y a veces hay hermanos que son muy correctos, pero lo hemos oído en alguna situación que no nos veía o algo hablar. Madre mía, qué boquita. Diciendo lo que se ve que le sale. O enojados. Algunos todavía dicen que la ira es santa. Miren que la ira es un pecado gravísimo. La ira trae homicidas, fratricidas. No sabemos en qué momento la ira produce un homicida, no lo sabemos, pero el que es enajenado por la ira corre peligro de perder el control en un momento y hacer un desastre. Dice, ahora también dejad la ira. Enojo, creyentes enojados. Malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Juan 8:31 dijo Jesús a los que habían creído en Él. No se lo dice a la gente inconversa. En Juan 8:31 pueden buscarlo luego y leerlo, tranquilo, van a ver que eso se lo dice a los que habían creído en Él, a los creyentes. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Se lo dijo a los creyentes, este es un proceso. Hay un nivel que el Señor hace instantáneamente. Ahora, ¿por qué en algunos casos incluye el cigarrillo? ¿Por qué en algunos casos incluye ciertas cosas, en otros casos no lo sé? Yo no sé. ¿Qué falta de participación tenemos nosotros? No lo sé. Lo que sí, no tomemos ventaja para pecar. Procuremos siempre ponerlo difícil para nosotros, para que podamos vencer por fin la tentación. Hay un nivel que Dios hace instantáneamente cuando viene Cristo al corazón. Pero hay otro nivel que no hace instantáneamente y es bíblico, está en la Escritura, y que luego de ser creyentes, si permanecemos y hay una serie de condiciones, vamos a conocer la verdad y la verdad nos hará libres. Quiero decir algo que no hemos escrito acá, pero en este tema se equivocan mucho los hermanos que ven siempre demonios detrás de cada manifestación pecaminosa. Sean honestos y vean que aquí el Señor no se está refiriendo a ningún demonio. Se está refiriendo a pecados cometidos por los hermanos, de los cuales no pueden ser libres hasta que pasen este proceso, que ojalá sea lo más corto posible. Y no lo hagamos tan largo la cosa. Pero con el tema de los demonios, el problema es, podrían practicarlo, podrían creerlo. El problema es que el creyente deja de creer que tiene que participar en ese proceso de liberación y tiene que hacer los deberes que ya vamos a ver para ese proceso de liberación. Y va para que lo libere a alguien. Total, es más fácil que me libere que yo tenga que esforzarme y caminar este largo camino o corto camino, pero que requiere esfuerzo de nuestra parte para que Dios por fin termine por librarnos completamente del pecado. ¿Entienden de lo que estamos hablando? Así que no hemos tocado el tema aquí en el apunte de los demonios, pero es un tema que viene muy bien, porque hay hermanos que generalizan, siempre que ven el pecado, ven el demonio atrás. Claro que los demonios ayudan al pecado, pero nosotros tenemos una responsabilidad mucho más grande todavía de poder manejar la situación, porque Dios nos da los medios para salir completamente del pecado, como es la voluntad de Dios. Pero la liberación del pecado, en lugar de tener que ver con los demonios, que más bien, quiero decirles que más bien el tema de los demonios tiene que ver con los inconversos. Aun cuando los cristianos somos asediados o molestados,
Pero no es igual, no podemos poner en el mismo plano las dos cosas porque estamos errando. Fíjense que el Señor no echó fuera a los demonios de ninguno de los creyentes que ya le seguían. Echó fuera de algunos de ellos antes que le siguieran. ¿Sí? Pero no una vez que le seguían al Señor, ni los apóstoles estaban echándose fuera a los demonios tampoco. Así que este tema de los demonios evidentemente está más circunscripto, aun cuando molesta a los cristianos. Vuelvo a repetir, no podemos decir que estamos exentos de que nos moleste y demás, el poder de las tinieblas. Pero los demonios evidentemente tienen a veces ciertas posesiones entre aquellos que todavía no son de Cristo. Para la liberación del pecado, realmente hay una relación directa con el crecimiento en nuestra vida espiritual. Para dejar de ser niños, debemos crecer. Y para ello necesitamos, hemos anotado acá 2, 3, 4 cosas para crecer. La primera, tiempo. ¿Por qué decimos tiempo? Porque el Señor dijo, si permanecéis en mi palabra. Y permanecer no es estar una hora, permanecer es estar en tiempo. Es seguir al Señor, ¿me entienden? No flaquear, bien o mal, pero seguir. En segundo lugar, alimento adecuado. ¿De dónde sacamos eso? Que es su palabra. Dice, si permanecéis en mi palabra, dice el Señor, Juan 8:31, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que necesitamos conocer la palabra, necesitamos alimentarnos de la palabra, necesitamos buscar la palabra. Si tenemos suficiente, bien, si no, hay que buscar como el alimento. No podemos dejar este asunto. Bueno, ya conozco mucho de la palabra. No es con el salmito escogido, ni con el versículo que me viene bien. Eso está todo muy bien, pero yo necesito toda la palabra de Dios. Y necesito avanzar en el conocimiento de la palabra de Dios. Requiere un esfuerzo de mi parte. Y uno diría, es carnal. No. Si lo estamos haciendo para glorificar a Dios, ese esfuerzo es espiritual. Lo que hace una cosa carnal o espiritual es el destino de ese esfuerzo que estoy haciendo. Y el destino es la gloria de Dios. Dios está conmigo, me lo ha pedido, me lo reclama y me lo exige. ¿Cómo va a ser carnal? Pero el esfuerzo lo tenemos que poner nosotros. ¿Me entiende? Si queremos, bueno, si es espiritual, ya vendrá el Espíritu Santo a traerme la palabra. No, lo tengo que buscar yo. En segundo lugar, el alimento adecuado. En tercer lugar, la limpieza. Puede pasar el tiempo, puedo buscar la palabra, pero vivo en pecado. Y persisto en vivir en pecado. Y no me preocupa vivir en pecado. No lucho con eso. No busco al Señor para ser limpio. Aunque vuelva a caer después otra vez. Pero no busco al Señor para que me limpie y total, después vuelvo de nuevo. Después si vuelvo es porque he caído de nuevo, pero no porque me he reservado el derecho de volver a pecar. ¿Sí? Es la diferencia entre el que ha nacido de Dios y el que no ha nacido de Dios. Dice, el que ha nacido de Dios no practica el pecado. No es una cosa normal en su vida, es una cosa excepcional el pecado. Y cuanto más excepcional sea, mejor, Mejor. ¿Entienden? Entonces, en tercer lugar, tenemos que pensar en esa limpieza que tenemos que buscar nosotros. Aunque hayamos caído en un pecado, vamos a buscar al Señor con honestidad, sin trampa, para que Él nos perdone los pecados y nos limpie de toda maldad. Vez tras vez, cada vez que sea necesario. Esa limpieza que Dios exige se desprende en el deseo de ser libres del pecado, porque el Señor estaba diciendo, ¿van a ser libres de qué? Libres del pecado. Y en cuarto lugar, ser cuidados por los que nos ministran. Hemos puesto Hebreos 13:17, donde dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Podríamos haber puesto Efesios capítulo 4, donde habla que el trabajo de los ministerios es para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, etcétera, etcétera. Así que, mis hermanos, para la liberación del pecado, que tiene que ver con el crecimiento espiritual, para que podamos crecer espiritualmente, para dejar de ser niños, y yo creo que
en alguna medida le estoy hablando a hombres y mujeres que están en eso, están procurándolo por todos los medios. 4 cosas: tiempo de permanecer en su palabra, alimento, que es la palabra, limpieza, que es el deseo de ser libres, y ser cuidados por los que nos ministran. No vamos a crecer si estamos en rebelión con el ministerio que Dios ha puesto sobre nosotros, ¿sí? ¿Está bien? Muy bien. En segundo lugar, dentro del proceso de liberación, el pecado no domina ya, aleluya, por lo menos en la generalidad. En algunos casos concretos no es así, pero hay una mezcla. Dejamos de ser dominados por el pecado, pero el yo gobierna por momentos y hace que seamos a veces naturales y a veces espirituales. Dice así el apunte, porque me parece que había puesto ahí a veces carnales. ¿Cómo dice ahí? Espirituales. Haciendo la obra de Dios. A veces hacemos la obra de Dios 10 puntos y otra vez hacemos la obra de Dios y lo hacemos carnalmente. Normalmente no es un 100% carnal, ni espiritual. Hay una mezcla de lo carnal y de lo espiritual, que es lo que sucede en la mayoría de nosotros. Me parece que nos tenemos que ubicar para saber dónde estamos parados. La prueba es que servimos a Dios, pero hay celos, hay contiendas, hay disensiones, 1 Corintios 3, 1-4, hay amor propio, hay vanagloria. Que digan que David mató a sus 10.000 no nos hace cosquilla, pero que diga que un compañero nuestro ha tenido un éxito muy grande, nos hace transpirar un poco, ¿no? Piensen en un compañero que tuviera ese éxito que tuvo David, por ejemplo. Ustedes porque lo ven a Saúl, pobre Saúl, está lejos. Pero algún compañero de ustedes, uno que es inferior a ustedes, que piensan que es inferior y hace una proeza en el Señor, nos hace un poco de cosquilla, ¿no? Porque hay amor propio, hay vanagloria. Pablo dice a los corintios que son niños en Cristo, y la verdad es que en el caso nuestro, estoy hablando en general, ¿no es cierto?, nos quedan todavía vestigios de niño. Así que estemos contentos, no estamos con el chupete y todo eso. Pero cuando nos descuidamos, alguno duerme con el chupete todavía. Habría que revisar, habría que poner esas cámaras como ponen ahora en televisión, atrevidamente, para ver si algún hermano toma el chupete de noche. Quedan vestigios de niño. Creo que es bueno que hagamos este análisis nosotros para saber en qué punto estamos, porque queremos avanzar, no queremos quedarnos. Tampoco podemos decir no hemos avanzado nada, no es verdad. Hemos avanzado, unos más, otros menos, pero todavía quedan vestigios de niño. La carne no mejora, en tercer lugar. La carne no mejora, sino que debe morir. Aquí nos planteamos los dos aspectos. El primero es el pecado abierto, que sabemos que tiene que morir, y nos hará bien saber también que fuimos colgados con Cristo en la cruz. Y esto tenemos que creerlo, ejercer fe sobre lo que dice la Escritura en Gálatas 2:20 y muchos otros lugares. Con Cristo he sido juntamente crucificado. Debemos poner la misma fe que ponemos para creer que Cristo murió por nosotros. También nosotros morimos con Cristo. Es un problema de fe. No va a venir así nomás. Va a venir si lo buscamos, si lo procuramos, si leemos las Escrituras y le decimos a Dios, la creo, Señor. Todas las veces que fallemos, se lo decimos al Señor, lo creo. El segundo aspecto es más sofisticado y difícil de detectar. Cuando todavía somos un poco niños, son los sentimientos del alma tan hermosos como la familia, los amigos, los legítimos temores humanos, la indignación que nos produce la injusticia, etcétera, etcétera, que también esos sentimientos tienen que pasar por la cruz. No te fíes de esos sentimientos. Son tan lindos, pero son naturales. Tiene que santificarlo el Señor y tengo que admitir que tengo que morir a esos sentimientos.
Estoy hablando espiritualmente, es la actitud nuestra. Quiere decir que no nos deben gobernar esos sentimientos, ni hacer tomar las decisiones. No, tomo esta decisión, el Señor dijo esto, pero hago esto otro por mi familia. No puedo decir eso. Honestamente no puedo decir. Si no lo entiendo, buscaré consejo, lo que quiera. Pero si hago así, los sentimientos me están gobernando. Sino que las decisiones las tomamos conforme a lo que agrada al Señor, que está por encima de todo. Esto va a garantizar de nosotros una vida espiritual. Estamos tomando decisiones todos los días. Estamos haciendo las cosas las que agradan al Señor. Si alguna cosa la vamos a hacer porque me gusta a mí y tengo duda que le agrada al Señor, no la hago. Fuera. Y empezaremos a caminar el camino espiritual. Lo nuestro queda atrás. Esto será vivir para la gloria de Dios. Y podemos asegurar con la palabra en la mano que todas las cosas serán añadidas sin ninguna duda a los que buscan primero el reino de Dios y su justicia. El que dijo esto de que ama a padre o madre más que a mí fue el Señor. Y ni siquiera, fíjense, como para que se den cuenta lo que significa una persona espiritual, que uno diría, pobre familia. No, la familia va a ser bendecida. El problema es cada uno de nosotros que tiene que tomar la decisión cuando aprieta la cosa. En el momento más terrible, el Señor estaba pendiente en la cruz, estaba cargando con nuestros pecados. Era un momento descomunal que a él le tocaba vivir, que nadie entiende. Se fijó que estaba su madre ahí, que estaba herida porque se quedaba sin su hijo. Él dijo a Juan, ahí está tu madre. Y a la madre le dijo, ahí está tu hijo. Qué ternura, ¿no? Los más tiernos no son los carnales, los más tiernos son los que han puesto a Dios primero y después están ellos y sus cosas. Qué ganas que tenemos de vivir una vida espiritual, ¿no es cierto? Yo creo, ya para terminar, que en poco tiempo, meses o años, vamos a ver una gran transformación en la congregación. Creo que se está operando. Al fin y al cabo, no lo he descubierto yo, estamos hablándolo. Estos mensajes sobre la carne y el espíritu los venimos escuchando desde hace 34 años, en otras congregaciones desde antes. Muchísimos siervos de Dios se han preocupado por este tema que es central en la vida del creyente. Pero creo que al fin empezaremos a ver un pueblo que se lo toma en serio y empieza a caminar en el espíritu. Qué gloria que va a ser para el nombre del Señor. Qué bendición va a ser para el pueblo. Qué bendición va a ser para nuestra familia. Que haya padres, madres, hermanos, hijos que caminan en el espíritu, no en la carne más, que contestan con fe, con confianza, negándose a sí mismo, contestan a las situaciones, a veces límites que se puedan presentar. Tienen todos los recursos, no tienen un texto a mano solamente, que es bueno tener un texto a mano, pero tienen ya una vida de caminar con Dios y de andar con Él. Déjenme soñar que esto lo vamos a ver quizá en pocos años. Vamos a ver la transformación que el Señor va a operar en medio de su pueblo y para la gloria de su nombre. Dios les bendiga.